hasta la biblioteca nos hemos venido. José Luis Sánchez, ¿qué tal estás? Muy buenas. Buenos días, Miguel. Mira, ahí revueltos están hoy. Está el día hoy con algunas nubes. Si no te importa, vamos a hacer como hacemos cada jueves, que además los oyentes lo están esperando, que nos recomiendes un libro, pero antes de desvelar cuál es el título, que hablemos del libro y de su autor, si no te importa, ¿nos lees un fragmentito, por favor? Sí, os voy a leer el comienzo. Venga, pues te escuchamos. En la primavera de 1912, mientras el Titanic naufragaba en las frías aguas del Atlántico Norte, Telva parió a su quinta hija sobre la mesa de la cocina. Agripina, la vecina que hizo de comadrona, torció el gesto nada más ver al bebé. «Otra niña, no hay suerte», le dijo a la recién parida. «Pues otra más», pensó Telva, quien entre la labranza, los animales y atender a la familia se veía sin tiempo ni energía para cuestionar las decisiones de Dios, aunque a veces le parecieran bromas de mal gusto. «¿Cómo la llamamos? ¿Con el santo del día?», preguntó Agripina. «Iba a llamarse Manuel por el padre de Pedro, Dios lo tenga en su gloria, que lo enterramos el mes pasado, pero siendo niña...». «Pues Manuela entonces», sentenció la comadrona. Agripina cortó el cordón umbilical, lo ató con hilo de carrete mojado en alcohol, puso a la niña en brazos de su madre y, mientras Telva contaba los dedos de las manos y los pies de su hija, le masajeó la tripa para que expulsara la placenta. Después cogió un porrón con agua hervida ya templada y le lavó las partes íntimas para eliminar los restos del parto antes de ir a comunicar al padre que el bebé les había vuelto a salir niña. «¿Están bien las dos?», preguntó Pedro. Cuando Agripina asintió, él se calzó las madreñas y salió de la casa. El nacimiento de Manuela fue la quinta decepción de Pedro, que no entendía por qué Dios no le daba varones para ayudarlo con las labores más duras del campo. Todos los hijos eran una boca que alimentar los primeros años de vida, pero los niños producían en cuanto crecían. En cambio, las niñas, cuando empezaban a ser útiles para las labores de la tierra, se casaban y pasaban a formar parte de la familia del marido. Pedro consideraba necesario tener al menos una hija para que cuidase de ellos en la vejez, pero tantas mujeres suponían una ruina. Telva oyó la puerta de la casa al cerrarse y supo que su marido no iba a entrar a conocer a la recién nacida. Resignada, se levantó, se sentó en una silla y se puso a la niña al pecho mientras Agripina limpiaba la mesa de los restos del alumbramiento. 20 minutos después, Pedro regresó con una gallina muerta sujeta por las patas y sin necesidad de explicación la dejó sobre la meseta de piedra. «¿Cómo se llama?», le preguntó a su mujer. «Como tu padre». «Buena cosa», aprobó, y volvió a marcharse sin echarle siquiera un vistazo al bebé. Agripina se puso a desplumar la gallina y preparar un caldo para que la recién parida recuperara la sangre perdida. Telva, tras varios intentos infructuosos de que la niña se la agarrara al pezón, le ató una gasa a modo de pañal, la colocó en el mismo cesto que había servido de capazo a sus hermanas y se la llevó consigo a dar de comer a los cerdos. Agripina no hizo ademán de detenerla. Tras atenderla en 5 partos, bien sabía que era inútil. Después de Manuela llegaron 2 niñas más, y con ellas sendas desilusiones, hasta que Telva alumbró al esperado varón. Fue entonces cuando Pedro Baizán dejó de tocar a su mujer, no fuera a ser que vinieran más hembras, y Telva, que a sus 31 años ya había llevado 8 embarazos a término y otros 2 malogrados, supo lo que era vivir sin estar encinta. Cuando Pedrito nació, Manuela contaba 5 años, y se le fijó en el recuerdo la cara de felicidad de su padre, tan distinta a cuando había nacido Adosinda, hacía poco más de un año, porque de la llegada de Sofía, la que iba detrás de ella, ni siquiera se acordaba. Pedro, de normal tan rudo y distante que solo les inspiraba miedo porque cuando hablaba era para amenazarlas con una tunda, las rodeó a todas juntas con sus enormes brazos antes de salir a proclamar a los 4 vientos que había nacido su heredero. Aquellos fueron años felices, ajenos a la gran guerra que se libraba en Europa,
la vida transcurría sin mayores sobresaltos en la casa de los Baizán, entre el campo, los animales y la escuela. Manuela y Sofía, las más cercanas en edad, eran inseparables. Igual que si fueran mellizas, jugaban juntas, reían juntas, y no lloraba una sin que llorase la otra. Su día favorito era el sábado por la mañana, cuando Telva cogía a los más pequeños y se los llevaba al mercado, mientras los mayores iban a ayudar a su padre en el campo. José, ¿qué nos has leído? Bueno, pues acabo de leer el comienzo de una obra que es la penúltima novela de una asturiana que se llama Ana Elena Rivera, y la obra se titula La niña del sombrero azul. ¿Y de qué trata? Pues mira, la historia arranca en Gijón en el verano de 1929. Realmente el comienzo empieza justo en 1912, 17 años antes, que es el nacimiento de la niña, que es la protagonista de esta novela. Pero realmente la historia comienza cuando, con 17 años, esta niña que acabamos de conocer, que acaba de alumbrar su madre, Manuela, una joven de 17 años, que procede de una familia humilde asturiana, entra a trabajar como criada en la mansión de los marqueses de Armayor. Esta mansión es para ella también un lugar conocido y deseado desde pequeña, cuando su madre las llevaba a ayudarla al mercado de Pola de Lena. Entonces es ahí donde he cortado la lectura, ¿no? Cuando iban a ayudar a su madre al mercado. Pero tenían en la cabeza la ilusión, estas niñas, de atisbar lo que se producía dentro de aquella casa que para ellas era un palacio enorme como el de los cuentos, y que quedaba tan lejano de lo que era su vivienda habitual, ¿no? De las decoraciones y de las formas y de la contundencia, ¿no? De una vivienda humilde de campesinos a una vivienda de unos marqueses. Bueno, pues con 17 años esta chica va a conocer en efecto esa casa, porque va a entrar a trabajar en ella como criada, ¿no? Entonces allí va a estar rodeada de un lujo que contrasta brutalmente con su origen humilde, ¿no? Allí va a descubrir, va a aprender a trabajar, va a descubrir el arte de la costura, y sobre todo va a forjar una amistad profunda e inquebrantable con Alejandra, la única heredera de la familia de los marqueses de Armayor. A partir de ahí, pues la vida de Manuela se entrelaza con los grandes acontecimientos del siglo XX, ¿no? Con la guerra mundial, con la convulsa España de la época de Alfonso XIII, con la Segunda República, con la guerra civil, con el exilio, bueno, y todas estas décadas posteriores. También son protagonistas de esta novela La añoranza. También hay una historia de amor, como no. Hay una historia de lealtad entre mujeres, de sororidad, ¿no? Y la lucha incansable por salir adelante en una época que es terrible, ¿no? Que es una época durísima. Bueno, pues estas son las circunstancias que van a marcar la existencia de esta niña que acabamos de conocer en su nacimiento a lo largo de casi todo un siglo. Es una novela, pues, sobre la amistad, como te digo, sobre la maternidad, sobre la resiliencia y sobre la supervivencia, donde las protagonistas femeninas cargan con el peso de la historia mientras cosen, mientras trabajan, mientras aman y mientras resisten. Sin desvelaros más, puedo decir que es una historia que se lee con el corazón en un puño, ¿no? Pero también con esperanza. Tiene la novela más de 600 páginas, pero que pasan volando gracias a una prosa, pues, muy cálida, muy detallista y casi diríamos que cinematográfica. Porque Ana Elena, también vinculadas
Asturias, ¿no?, documenta perfectamente los escenarios en los que se mueven las protagonistas. Asturias y Madrid, desde luego, cobran vida propia. También lo hacen los hechos históricos y los gestos cotidianos, por ejemplo, desde el traqueteo de una máquina de coser Singer hasta el sabor de los dulces asturianos o las calles de Oviedo. Los personajes son, a pesar de que son ficticios, se convierten en personajes de carne y hueso, con mucha contundencia, ¿no? Son complejos, pero a la vez son cercanos. Manuela se acaba metiendo dentro y no se olvida fácilmente, o sea que es una protagonista, un personaje muy bien construido. Y bueno, yo quiero animar a la gente a leerla porque, entre otras cosas, porque es un homenaje precioso a una generación de mujeres fuertes, de mujeres anónimas, que no lo tuvieron nada fácil, pero que fueron capaces de sacar adelante a sus familias en tiempos terribles, ¿no? La propia autora dice que viene a ser la historia de nuestras abuelas, que se apoyaron unas a otras para poder sobrevivir, y aunque es ficción, huele a verdad, ¿no? Es una novela emotiva, es conmovedora, y es necesaria para entender nuestro pasado y de alguna manera también nuestro presente, ¿no? Entonces os animo. Y nada, si en cuanto a Ana Elena, quería preguntar un poco de la autora. Sí. ¿Alguna pista? Nació en Oviedo en 1972, vive en Madrid desde hace años, y aunque ella es licenciada en Derecho y en Administración de Empresas, el famoso por el ICADE, por el famoso ICADE, pues deja su exitosa carrera en directiva en un departamento de recursos humanos para dedicarse plenamente a la escritura. Empieza con la novela negra, con una trilogía que le vale el premio Torrente Ballester de novela, ¿no? Pero luego escribe una novela que ha tenido muchísimo éxito y está teniendo en nuestra sala, en nuestra biblioteca, que es Las herederas de la Singer. Las herederas de la Singer. ¿Suena? Sí, posiblemente la hayamos aconsejado aquí, ¿no? También una ficción histórica, también ambientada en el siglo XX y también protagonizada por mujeres. La siguiente es La niña del sombrero azul. Y la última que ha publicado, que también está en la biblioteca, lo que pasa está continuamente prestada y con lista de espera, se llama La casa de huéspedes, ¿no? Ella en todas estas construye un universo literario en la que da voz y homenajea a nuestras madres y a nuestras abuelas. O sea, las mujeres del siglo XX cuyas historias en muchas ocasiones han quedado silenciadas, pero que ella quiere rescatar y contribuir a que se conozcan. Pues la recomendación esta semana, La niña del sombrero azul, de Ana Elena Rivera. José, muchísimas gracias como siempre por haberme atendido. Que tengas una feliz semana. Pues igualmente, Miguel, y hasta pronto.